Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. ¿Cuántas empresas hay en México? ¿Cómo sabemos la estructura de la economía mexicana? Porque de repente escucho muchísimo que las microempresas, y luego no sabemos ni cuáles son las micro, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que una empresa sea micro o que sea pequeña o que sea mediana? ¿O cuáles son las grandes? Cuando hablamos de a las empresas, ¿qué queremos decir? ¿Son esas empresas chiquitas que vemos alrededor de nuestras casas o son esas grandes empresas, esos conglomerados que podemos ver en las carreteras cuando vamos hacia el norte del país, en esos enormes parques industriales? Y al final del día, pues todo forma parte de la economía mexicana. Para saber un poquito más de cómo está estructurada la economía, más allá de un poquito más, yo creo que una gran información de la economía mexicana, tenemos los censos económicos. Los censos económicos los hace el INEGI y como su nombre lo indica, pues son censos, no son muestras, así que averiguan con mucha precisión cómo está configurada la economía mexicana. ¿Y quién mejor para explicarnos los resultados más recientes del censo económico, los resultados oportunos del censo económico más reciente, que la presidenta del INEGI? La doctora Graciela Márquez nos acompaña hoy. Me da muchísimo gusto. Graciela, ustedes la conocen, es académica, profesora, investigadora, fue secretaria de Economía y hoy por hoy dirige pues este instituto tan importante en las cuentas nacionales, en las cuentas de México. Graciela, bienvenida a Peras y Manzanas. Muchísimas gracias, Valeria. Realmente es un gusto poder estar acá para explicar uno de los programas insignia, diría yo, del instituto. Es uno de los programas importantísimos del INEGI y del país. Cuéntanos qué son. A ver, es que es la base de lo que sabemos de la economía. Hay otros muchos indicadores, pero este recorrido que hacemos, o como nosotros lo llamamos, este barrido por todas y cada una de las unidades económicas, pues nos da una fotografía, pero una fotografía de altísima calidad, sin píxeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hacemos un recorrido por fábricas, por empresas, por pues grandes conglomerados, pero también tocamos en las casas, porque hay actividad económica en las casas. Hoy, wow, eso no lo sabía. Sí, entonces, cuando decimos que hacemos ese barrido, pues hacemos ese barrido porque habrá alguna persona que en su casa tenga en su garage un expendio de comida o venda algún producto que ahí mismo se manufactura. Entonces hacemos todo ese recorrido y por eso uno nos lleva un muy buen tiempo. Estuvimos en campo entre febrero del 2024 y agosto. Y te imaginarás entonces que todos los datos que recuperamos en esos meses, en esos largos meses, en todo el país, pues también nos lleva tiempo procesarlos. Es decir, ¿cuántas son? ¿Cuántas empresas son? Es la pregunta, digamos, es el dato. 7,56,499 unidades económicas. 7 millones. Por primera vez rebasamos el umbral de los 7 millones. Ese es, digamos, el primer dato, y por eso es que en el instituto hemos decidido dar resultados oportunos, para que no nos esperemos hasta julio. Claro, porque estamos ansiosos de ver qué hay ahí. Lo entiendo. Y entonces empezamos a procesar, damos estos oportunos, que no son preliminares, ya no se van a mover, pero son los primeros con los que podemos salir. Seguiremos abriendo todas las desagregaciones. Ahora bien, ¿cómo se hace el censo? Pues efectivamente tuvimos a más de 22,000 personas en campos sensores que estaban capacitados, que tenían un dispositivo electrónico
donde tenían cargado el cuestionario, donde tenían cargado la cartografía y la imagen satelital de su recorrido. Con esto, pues tocan decía yo, en talleres, en tiendas, en tortillerías, en tintorerías, y preguntan. Y tenemos un cuestionario. Por supuesto, tenemos cuestionarios diferenciados, porque preguntamos cosas distintas. No le podemos preguntar lo mismo a la minería o a la pesca que a la miscelánea. Entonces tenemos varios recorridos. Y luego hay una modalidad que se conoce menos, que es la respuesta por Internet. Las grandes empresas, pues para preguntarles cuántos trabajadores tienen, para preguntarles cuáles son sus ingresos, para preguntarles qué materias primas compran, o para preguntarles si utilizan material reciclado o si ellas mismas reciclan, pues tienen que acudir a distintos departamentos. No podríamos hacerlo en una sola visita. Entonces, 275,000 empresas nos contestaron por Internet, por un canal seguro. Es decir, si les fuimos a visitar, les informamos de esta modalidad y 275,000 empresas nos enviaron su información por Internet. ¿Tenemos más información de esta información oportuna? Por supuesto, seguro te estás preguntando cuántas microempresas hay en el país. Es que ese es un temota, ese es uno de los temas más importantes, sí. Es de gran interés. Del total de empresas, 95.5% son microempresas. 95.5%. ¿Esto qué quiere decir? Son unidades económicas que tienen hasta 10 trabajadores. 10 trabajadores. Después tenemos las pequeñas y medianas, que tienen menos de 250 trabajadores y representan el 4.3% del total. Y solo el 0.2% de empresas en el país son empresas grandes. Ese número me impresiona, 0.2% de las empresas del país, o sea, 0.2% de estos 7 millones, 0.2, bueno, 7 millones y cachito. De 5.450.000, porque restamos ahí, lo que hacemos es restamos aquellas que iniciaron en el 24, las que están en zona rural o asociaciones religiosas, por ejemplo, las restamos. Total. Ya, entonces te quedan menos de 7 y de esas menos de 7, 5 o lo que sea, 0.2%, es impresionante, 0.2% son empresas grandes, que quiere decir que tienen más de 250 trabajadores. Sí, pero generan 29.3% del empleo. 29.3% del empleo, 0.2% de las unidades económicas. Exacto. Todavía no tenemos el valor bruto de la producción. Cuando lo tengamos, vamos a poder hacer todavía un análisis, o más bien ustedes lo harán porque nosotros no hacemos análisis. Exacto. Podrán hacer una mejor correlación del papel de cada uno de estas tres tipos de empresas, las microempresas, las pymes y las grandes. Estos datos son muy importantes para la toma de decisiones porque, pues, imaginarás que necesitamos políticas diferenciadas para empresas grandes, para empresas pequeñas y para microempresas. No todas las microempresas las debemos pensar además como pequeños establecimientos de comercio o de venta de productos. Podemos pensar también en microempresas de las denominadas de base tecnológica. Por ejemplo, un laboratorio de alta especialidad que hace un tipo de
de análisis, un análisis clínico, un análisis para la industria, y que tiene 5 ingenieros altamente calificados. Eso es muy importante. O sea, no pensemos en la microempresa como la tiendita de la esquina. O sea, a lo mejor la microempresa también eso lo incluye, desde luego. Parte de las micros son misceláneas, son tintorerías, papelerías, estéticas. El número de estéticas vale la pena consultarlo en los tabulados, es amplísimo. Es impresionante, ¿verdad? De estéticas, en fin. Pero microempresas también significa microempresas de base tecnológica. Sí, ¿no? Hay de todo. No podemos asumir que es un tipo de microempresas, sino que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Entonces, justamente el censo te permite hacerlo. Ningún otro instrumento te permite hacerlo. El censo sí te permite ir a identificar en qué rama están. La mayor parte de las micro las vamos a encontrar en servicio de preparación de alimentos y en comercio al por menor de abarrotes y alimentos. Ahí tenemos, pero no está el 100%. Ya. Tenemos otras empresas. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el censo? Bueno, decía yo, para tomar decisiones en el ámbito público, en el ámbito del gobierno, pero también a las propias empresas. ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Dónde está su cadena de proveeduría? ¿Qué empresas exportan? ¿Qué empresas importan? ¿Cuál es la vinculación de las empresas con el exterior? Pero también nos da un retrato, al menos en los oportunos, a nivel estatal. La entidad con mayor porcentaje del total de empresas es el Estado de México. El 12.7% de las empresas están en el Estado de México. ¿Y por qué? Porque, ya sé que eso es un dato que es curioso, pero a mí me llama la atención porque uno pensaría, no sé, y son estos sesgos que tiene uno al imaginar la actividad económica y que luego los censos te dan información que contrasta con lo que uno piensa, ¿no? Que exacto. La mayoría de las empresas no sé, estarían, exacto, te hace pensar muchísimo. Está, no sé, en Nuevo León o en la propia Ciudad de México. Exacto. Bueno, dependiendo si pensamos en el tamaño de la empresa. Si pensamos en todas las empresas que tienen que proveer de bienes y servicios al estado con mayor población del país, que es el Estado de México, empezaría uno a ver que sí va a tener un peso. El segundo lugar es Veracruz. Veracruz. Y el tercero, Puebla. Entonces, pero este es por número de establecimientos. ¿Cuáles son los estados que tienen menos establecimientos? Ese es más difícil, menos intuitivo. Baja California Sur, ajá, Colima y Campeche. Baja California Sur sí me lo podría haber imaginado. Campeche, pues no sé, a lo mejor no tanto, pero si lo piensas, como que puede uno imaginarse las razones, ¿no? Exacto. Entonces, nos permite también, pues, alimentar planes de desarrollo regional, lugares donde hay oportunidades de inversión. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de personal ocupado, sí es la Ciudad de México la que tiene mayor porcentaje de personal ocupado en las empresas, con el 11%, 11.3%, seguido por el Estado de México. Es decir, hay una correlación entre el número de empresas y el personal ocupado. Pero Colima, Campeche y Baja California Sur siguen siendo las entidades de la federación que tienen menor personal ocupado. Entonces, ahí sí hay las últimas 3, el número de empresas son las últimas 3 en personal ocupado. Y preguntamos ahora, en oportunos, tenemos algunos otros datos que pueden resultar de interés. Por ejemplo, ¿cuáles son los estados en donde las empresas usan más el Internet? Ya sea para consultar, para vender. Y aquí, después de los otros datos que te acabo de dar, Baja California Sur. De verdad. O sea, hay menos empresas con menos población ocupada, pero usan mucho Internet. 45.1%. Y por ahí también anda, muy cerca, con 42.5% Quintana Roo.
Entonces ahí rápidamente tenemos que ir con el sector turístico. El turismo, desde luego. El turismo. Pero ¿cuáles son las otras entidades que también están usando Internet? Que ya no, nos hace más sentido con lo que hemos visto, el desarrollo más reciente. Querétaro, con 44.5%, Baja California, con 42.5%, Aguascalientes, donde tenemos nuestra sede en el INEGI, sí, y que ha tenido pues esta llegada de empresas de base tecnológica. Impresionante, sí. Y seguidas por Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Sí, ahí como que piensa uno en son evidentemente los supuestos que hace o lo que uno piensa que sucede, ¿no? Claro. Te imaginas pues empresas de otro estilo. Exacto, y empresas que están ligadas a la base exportadora. A la cadena productiva de Estados Unidos y Canadá, base exportadora, y en efecto tienen que estar pues más conectados. Exacto. ¿No? Bueno, entonces, a pesar de que son relativamente pocas variables las que estamos ofreciendo, ya nos permiten hacer algunos cruces y algunos descubrimientos o redescubrimientos. Es decir, confirmamos, por ejemplo, el 0.2% de empresas grandes se presentó en 19, ¿no? Y se presentó en el censo previo. Entonces, digamos, podemos ver las persistencias en la estructura y podemos ver los desagregados a nivel regional. Evidentemente, cuando tengamos todo procesado, pues vamos a tener este gran tesoro que es los censos económicos. Déjame darte otro dato. Medios de pago. Ahí me parece que no solamente hay buenas noticias para las empresas en sí mismo, sino para lo que hemos estado viendo en otras encuestas. El efectivo sigue siendo el rey. El rey, bueno, exacto. El rey en el sistema de pagos, pues. Exacto, pero resulta paradójico para el grado de complejidad de la economía mexicana, ¿no? Medios de pago para ventas, 83.8%. Pero registramos un crecimiento muy importante en transferencia electrónica de fondos, de 8.8% en el censo anterior, en 2019, a 16.7%. Es decir, se duplicó. Es un cambio muy impresionante, es un cambio muy grande. Exacto. Entonces, de nuevo, son apenas atisbos de lo que vamos a poder ver, pero son oportunos. Ya nos pueden decir mucho. Lo podemos en este momento comparar con lo que venía ocurriendo. Y la gran ventaja de los censos económicos 2024 es que levantamos un censo antes de pandemia y otro después de pandemia. Justo 2019 con información de 2018 y 2024 con información de 2023. Entonces eso nos va a dar, además de la fotografía que siempre nos dan los censos y que nos los dan desde 1930, por cierto. ¡Wow! Por eso es insignia también en eso. Después del Censo de Población y Vivienda, Censos Económicos es de los programas más longevos del instituto. Cada 5 años hemos levantado. Entonces tenemos una larga serie de comparación. Podemos ir viendo, cuando hablamos de la transformación de largo plazo de la economía mexicana, el instrumento más poderoso son los censos económicos. Y es tan importante. Es decir, realmente, porque yo decía, sirve para tomar muchas decisiones económicas. Pero de los mayores usuarios de esta información es el propio INEGI. Nosotros usamos todos los días, porque a partir de los censos económicos levantamos una arquitectura de lo más compleja que son las cuentas nacionales. A partir de censos económicos es que tenemos nosotros el marco estadístico para hacer nuestras encuestas nacionales mensuales, anuales y alimentar el sistema de cuentas nacionales que, como sabes, pues nos lleva a un número muy poderoso que le denominamos Producto Interno Bruto. Pero que detrás de ese numerito, como dice un libro por ahí, el pequeño gran número, pues en realidad hay una arquitectura compleja. Esa arquitectura en México se cimienta a partir de los censos económicos.
No todos los países tienen censos económicos. Menos de una veintena de países en el mundo levanta censos económicos. Otros lo hacen con registros administrativos, es cierto. Pero dada esta estructura que nosotros tenemos, 95.5% de microempresas con escasos registros administrativos, no podríamos hacerlo con registros administrativos. Nos quedaría... Sí, te quedaría coja la información, te quedaría huecos, sobre todo en algunos estados, en algunos sectores, y no podrías darte cuenta cómo es la economía mexicana, ¿no? Entonces tenemos que ir al censo. El censo es muy importante. Estamos realmente de plácemes. Vamos a estar produciendo información y sobre todo, pues abriendo el apetito para que en el verano tengamos los resultados definitivos de los censos económicos 24. Pues muchísimas gracias, Graciela. Estaremos muy atentos a los censos económicos. Como siempre, me parece que es una herramienta clave, importantísima y de verdad una herramienta de primera que tiene México y que deberíamos de usar todos. Lo usa el INEGI, lo usan las empresas, pero lo deberíamos de usar todos, casi que por mera curiosidad, porque sí hay información muy interesante pues de este país en el que vivimos. Así que muchísimas gracias, Graciela. Será un honor, bueno, es un honor que nos acompañes en Peras y Manzanas y será un honor que nos vuelvas a acompañar para contarnos más de los resultados que irán saliendo, que saldrán en verano, porque sí es importantísimo entender cómo funciona la economía mexicana. Muchísimas gracias, Graciela. Aquí estaré puntualmente acompañándoles. Por cierto, esta semana hay mucha información económica a la que tendremos que estar atentos. Ya se publicaron las cifras de la balanza comercial de México a diciembre, con lo cual ya sabemos cómo se comportaron las exportaciones y las importaciones durante 2024. Y pues con todo y las amenazas comerciales, el comercio se sigue moviendo. Las exportaciones de México al resto del mundo crecieron durante el año 4.1% y las importaciones, es decir, lo que México le compra al resto del mundo, creció también 4.5%. Por cierto, es buena noticia que las importaciones crezcan. Cayeron las importaciones y las exportaciones petroleras, todo lo relacionado con petróleo cayó durante el año pasado y se cerró el año con un déficit comercial de 8.212 millones de dólares. Se espera que en la primera reunión del año la Reserva Federal, la de Estados Unidos, no mueva las tasas de interés y las mantenga en el rango actual de 4.25 a 4.5%. El jueves vamos a tener la estimación oportuna del PIB del cuarto trimestre de 2024, ya lo comentaremos en su momento y obviamente habrá que estar atentos a las amenazas arancelarias de Trump, que nos ha dicho en repetidas ocasiones que impondrá aranceles el 1 de febrero. ¿Será? ¿No será? Pues a esperar mientras nos abrochamos los cinturones. Aquí estaremos para hablar del tema como debe ser. Gracias por escucharnos. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.